Solo quería contarles una breve introducción acerca de Derek. Derek ha sido uno de los pioneros en la viña por el lado de él en Sudáfrica. Ha sido el que recibió a Wimber en Sudáfrica, también a gente como Lonnie Frisbee y gente que en la viña son quizás como héroes y pioneros de todo lo que hacemos en la viña. También él es doctor en teología, es uno de los principales maestros que tenemos en la viña. Ha sido escritor de más de 15 libros, dentro de los cuales uno de los más reconocidos se llama La irrupción del reino. También creo que va a estar ahí al fondo si alguien no lo tiene. Y también les paso la voz que está terminando de traducirse la 5ª edición de ese libro, que mucho de lo que va a estar enseñando está en esa quinta edición. Le hemos invitado a Derek a que venga y comparte esta semana acerca de la historia del reino de Dios, la historia de la narrativa del reino, de la teología del reino a través del libro de los Hechos y todo lo que tiene que ver con el inicio de la iglesia primitiva. También Derek es profesor universitario en Dakota del Norte, está liderando, fue uno de los fundadores y el que llevó a cabo el primer proyecto del Instituto Bíblico de la Viña a nivel internacional, y actualmente está llevando grupos de mentoreo acerca de la teología del reino, y está también participando en varios proyectos de formación de líderes y pastores cristianos. Así que Derek, es un honor tenerte acá con nosotros. It's an honor to have you here with us. Well, good evening. Yeah, my voice is on. That's good. Chicos, ¿me pueden ayudar con la presentación, por favor? Atentos. Okay. All right, great. So I have no idea what he said about me. Yo no tengo idea lo que él dijo acerca de mí. It's probably greatly exaggerated. Probablemente exageró grandemente. So I do hope I live up to your expectations after the introduction. Así que espero poder vivir a las expectativas de la introducción que se me dio. So my passion and I think my calling Yo creo que mi pasión y mi llamado is to lay a foundation in the Vineyard churches es sentar los fundamentos en las iglesias viñas about our main message, acerca de nuestro mensaje principal, our main theology, de nuestra teología principal, which is the kingdom of God. que es la del reino de Dios. And the kingdom of God is the biggest story that runs through the whole of Scripture. Y la historia de la teología del reino de Dios es la gran historia que está a lo largo de todas las escrituras. A word that is used more and more today Una palabra que se usa más is the frecuente, meta-narrative, se usa más frecuentemente la idea de la metanarrativa, the big story. la gran historia. So tonight is really an introduction to everything over this weekend. Así que esta noche en realidad voy a hacer una introducción de todo lo que voy a estar enseñando durante el fin de semana. Framing everything we believe and do in the big story. Enmarcando todo lo que creemos y hacemos acerca de esta gran historia. There we go. Okay. Sorry, it just didn't work for a moment. So I'm going to Entonces, start talking a little bit about theology Voy a comenzar hablando un segundo acerca de teología and explain to you that in the last 80 to 100 years, y explicarles a ustedes que en los últimos 1800 años a major change has happened in the way we think about theology. Did you say 1800? Major change in the last 80 years. Perdón, en los últimos 80 años ha habido un gran cambio en la forma de cómo se hace teología. And the Vineyard has been born in this time of great change. Y la viña ha crecido y ha nacido en medio de este tiempo de grandes cambios. With what I call a theological revolution. Lo que yo le llamaría una revolución teológica. So, until recently, for the previous 1800 years, Así que previamente de estos 80 años, most theology was what is called systematic theology.
existe lo que conoceríamos como teología sistemática. And this goes back to the creeds of the early church. Y esto se remonta al tiempo de los credos de la iglesia primitiva, The Trinity, we believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. el concepto de la Trinidad, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And so for centuries, theologians and teachers wrote books of doctrine Y por cientos de años se escribieron libros de doctrinas where there'd be a chapter on each major doctrine. en que habría un capítulo acerca de esta gran doctrina. The doctrine of God, the doctrine of Christ, La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, the doctrine of the Holy Spirit, la doctrina del Espíritu Santo, doctrine of the church. la doctrina de la iglesia. And that was good and helpful. Y eso era bueno y fue útil. The only problem is they tended to decide on a chapter they're going to write, El único problema es que ellos tomaron la decisión acerca de qué capítulo escribir. and then find verses all over the Bible, Y luego rebuscaron versículos a lo largo de toda la Biblia, and a lot of them out of context, y muchos de esos están fuera de contexto. to write their chapter on a certain doctrine. Tomaron fuera de contexto para escribir estos capítulos que escribieron acerca de ciertas doctrinas. And what has emerged in the last 80 to 100 years ¿Y qué es lo que ha emergido los últimos 80 a 100 años? is what is called biblical theology. Es lo que llamamos teología bíblica. Biblical theology didn't really exist until recent times. La teología bíblica no existía hasta hace tiempo reciente. And what that does is it gets into the story of the Bible Y lo que hace es que se mete en lo que es la historia de la Biblia and the way each biblical writer tells the story. y la forma en cómo cada uno de esos escritores redacta y cuenta la It historia. stays in the language and thinking of the biblical writers. Y se mantiene en el lenguaje de la escritura bíblica. And out of that has come a subset of it Y fuera de eso ha salido como subpuntos called narrative theology. llamada teología narrativa, That God speaks to us in the way the story is told. que Dios habla en la medida que se va contando la historia. There's echo on my Hay un eco en mi micrófono. set. I'll carry on, but maybe it's a setting. All right. And kingdom of God teaching La enseñanza acerca del reino de Dios has emerged as part of narrative theology, which is part of biblical theology. ha emergido de teología narrativa que nace de teología bíblica. And so our big question today is, Sorry. today Entonces nuestra pregunta principal hoy is, what is this big story? ¿cuál es esta gran historia? And how can we tell this story? ¿Y cómo podemos empezar a contar esta historia? And that's what I'm going to try to do tonight. Y eso es lo que voy a tratar de hacer esta noche. So this means that in recent times, people have started to, there's something really going wrong with my set. Sí. It's on. If we move a bit this way. Okay. To Yeah? stay further from the speaker. Oh, it's an echo. All right, let's escape from the speaker. Vamos a alejarnos del parlante. Is that better? Can we have your mic? This is where they come and start undressing you. Okay. There it is. All right. Is that sounding better? So nowadays, the way the Bible is read Entonces, hoy en día, la forma como es leída la Biblia is more looking at the great story. se parece más a lo que es mirando la historia completa, So as I said, this happened in the last 80 to 100 years. como ha sucedido en los últimos 80 a 100 años. And this is part also of a huge cultural shift that has happened in the world Y esto es parte de un gran cambio cultural que ha ido sucediendo en el mundo, from modernism to postmodernism. de modernidad a posmodernidad. Now, I'm not going to go into any detail about that, No voy a profundizar acerca de eso, but just to say that modernism goes back to the Enlightenment
in Europe, Solo quiero decir que el modernismo quiere hablar como de este concepto de iluminación que sucedió en Europa the 17 and 18 and 1900s, en los años 1700, 1800 y 1900, where science was greatly elevated donde se elevó tremendamente el concepto de la ciencia and rationality, y la racionalidad, and they were very skeptical that miracles could happen, y se volvieron muy escépticos de que puedan suceder milagros, and they read the Bible through those lenses. y comenzaron a leer la Biblia a través de esos lentes. And Bible teachers try to fit in with the spirit of the age. The spirit of the age. Before that? Fit in. And the theologian, you They said? wanted to fit in to the spirit of the age. Y los que enseñaban la Biblia trataron de encajar todo esto en lo que llamaríamos el espíritu de esa época. So they tried to write doctrine in a scientific way Entonces comenzaron a tratar de escribir doctrina de una perspectiva científica and very clear points and arguments. y puntos muy claros y argumentos. In the postmodern world, which is the En el mundo posmoderno, millennial and Gen Z generation, hablando de la generación de los millennial y la generación Z, so if you're a young adult or you're in your 20s or 30s, o sea, si tú eres un joven adulto o estás en tus 20s o 30s, that's you, me refiero a ti, doesn't really get too excited about doctrines, no se emociona tanto cuando se habla de doctrinas, but resonates more with stories. pero resuena más en ellos la idea de las historias. And what we're learning now, not just from theology, but from all the Y humanities, lo que estamos aprendiendo más acerca de la humanidad is that human beings live in stories. es que el ser humano vive en historias. We live in a worldview, Vivimos con una cosmovisión which is the way we explain reality and where we fit into everything. que es la forma en cómo explicamos la realidad y cómo encajamos dentro de ella. And worldviews are really big stories that interpret Y everything lo for que us. en realidad es una cosmovisión, es una gran historia de cómo contamos las cosas. And they establish our sense of identity. Y de alguna forma comienzan a tratar de definir nuestra identidad. We wouldn't even know who we are if we didn't have a story to tell. Nosotros no sabríamos quiénes somos si no tuviésemos una historia para contar. So I come from South Africa, Por ejemplo, yo vengo de Sudáfrica and my story is I grew up with Zulus, y mi historia es que yo crecí entre Zulus, a big tribe in our country. una gran tribu en nuestro país, Nyakhuluma Zulu mina. eso. I said I can speak Zulu. Yo les estaba diciendo en Zulu, puedo hablar Zulu. And I grew up with Indians, Y crecí también entre gente de la India. and I could speak English like a Indian fellow, you know. Y podía empezar a hacer un acento inglés como de la India. We have the biggest population of Indians in the world outside of India. Y nosotros en nuestro país tenemos la mayor población de la India que está fuera de la India. And a lot of all of that makes me who I am today. Y mucho de todo eso hace lo quien yo soy hoy en día. I grew up in a very multicultural society. Yo crecí en una sociedad muy multicultural. And then there's the story of my family. Y bueno, y también está la historia de mi familia. And my father met my mother during the war, Mi papá conoció a mi mamá durante la guerra and he was a fighter pilot, y él era un piloto de guerra. and he escaped from Italy, and then he escaped through France. Se había escapado a través de Francia y otros países, And de Italia. I should never have been born Yo jamás debí de haber nacido because of the number of times he should have been killed. por la cantidad de veces que él debió de haber sido matado. But he wasn't killed. Pero no lo mataron. And so here I am today. Así que por eso estoy aquí hoy. And you have your story in this country. Y tú tienes tu historia, ustedes, en este país. I'm starting to learn some of it. Y estoy empezando a aprender algunas. And of course, you have your heroes. Ay, por supuesto, ustedes tienen sus héroes, Whether they from your history or from your sport. ya sea si son parte de héroes de la historia o héroes deportivos. And there are all sorts of things I've learned that
Food makes Peruvians Peruvians. Y también he aprendido que la comida hace que los peruanos sean peruanos. And there are many other things, I'm sure. Y muchas otras cosas también, estoy seguro. So human beings identify themselves and explain themselves Y los seres humanos son dignificados, se dignifican a sí mismos y se explican a sí mismos in a story. en una historia. But more than any other way that we identify ourselves as Christians Pero más que la mejor forma en cómo nos identificamos como cristianos is the kingdom of God story we es live in. la historia del reino de Dios. So Jesus Así que Jesús, didn't go around teaching doctrines. él no fue por ahí enseñando doctrina. He was the greatest storyteller ever. Él era el mejor cuentacuentos de todos los tiempos. And he told parables. Y él enseñaba He parábolas, spoke about landlords. enseñaba acerca de Spoke about propietarios, de maíz, de cosechas, All sorts of stories o de todo tipo de historias. with thousands of people listening to him. Con miles de personas For hours. escuchándolo por horas. And we have very short summaries of those Y stories. tenemos muy the pequeños gospel. resúmenes de esas historias en los evangelios. And the story about Jesus Y la is the historia- greatest story ever told. Y la historia acerca de Jesús es la historia mejor contada de todos los tiempos. And what Bible teachers are realizing now ¿Y qué es lo que los maestros de la Biblia están empezando a darse cuenta? is that narrative, or the big story, Es que la narrativa o la gran historia is the main vehicle God has chosen es to el reveal vehículo, himself to es el us. vehículo principal que Dios está usando para revelarse a nosotros. And it goes through the story of Israel Y comienza con la historia de Israel and the story of Jesus, y la historia de Jesús. and now we're living in the story of the church Y ahora nosotros vivimos en la historia de la iglesia and the story of world missions. y la historia de las misiones mundiales. This is the big story. Esta es la gran historia. And our kingdom of God teaching in the vineyard Y nuestra enseñanza en la viña acerca del reino de Dios is part of this narrative understanding es of parte theology. de este entendimiento de la teología, que es una teología del reino narrativa. So, moving a bit closer to looking at the Bible, Entonces, metiéndonos un poquito más a qué es lo que dice la Biblia. the word hermeneutical key is a long word. Yo sé que si yo digo la clave hermenéutica, estoy hablando de un concepto, una palabra muy larga, But it means what spectacles are you wearing when you start reading your Bible? pero básicamente dice que con qué lentes estás leyendo la Biblia. And if Jesus is the center of our faith, Y si Jesús es el centro de nuestra fe, then what he thought was the key to the Bible must be the key to the Bible. entonces lo que él creía que era el centro para la Biblia debe ser el centro para la Biblia. And if you read the Gospels, Y si tú lees los evangelios, you'll find Jesus continually speaking about the kingdom of God, vas a ver a Jesús continuamente hablando acerca del reino de Dios, announcing the kingdom of God, anunciando el reino de Dios, demonstrating the kingdom of God, demostrando el reino de Dios, telling parables about the kingdom of God. contando parábolas acerca del reino de Dios. So it has to be the main thing about Scripture, the kingdom of God. Entonces el reino de Dios se tiene que tratar principalmente de todas estas cosas. Of course, his Bible was the Old Testament. Por supuesto, la Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. So how did he see the Old Testament? Entonces tenemos que ver cómo él miraba el Antiguo Testamento. And what's now very plain Y lo que es ahora bien simple, is the Old Testament is all about God, the great King, que todo el Antiguo Testamento se trata de Dios, el gran rey. Yahweh, the God of Israel, Yahvé, el Dios de Israel, who ruled on his throne, which was the Ark of the Covenant, que él gobernaba en su trono, el cual era el arca del pacto, in the temple, en el templo, between the cherubim, que entre estos dos querubines. and he ruled Israel's destiny, and he ruled Y él gobernaba el destino de Israel the creation. y el destino de la creación. And that's the main theme of the Old Testament. Este es el tema principal del Antiguo Testamento. And a theme that runs just parallel to that, under that, Y el tema que justo está entre medio de todo eso is that humanity was made to be God's vice regents. es que la humanidad fueron creados para ser hechos los vicerregentes de Dios. Little kings under the great king. Pequeños reyes bajo el gran rey. Twice it says in Genesis
2 veces lo dice en Génesis. He made us in his image, male and female, Hizo en su imagen varón y hembra and he said, rule over nature. y les dijo, gobiernen sobre la naturaleza. So God is the great ruler of the universe, Entonces Dios es el gran gobernante del universo and our vocation as human beings y nuestra vocación como seres humanos is to rule nature on his behalf. es gobernar la naturaleza de parte de Él. And we are supposed to take the glory of God over all creation Y debemos tomar la gloria de Dios y llevarla a toda la creación. as we extend the rule of God. Y así extendemos el gobierno y reinado de Dios. So we could say that is the key to the whole story. Entonces podemos decir que esa es la clave para toda la historia. So how does the story move from the beginning to the end? Entonces, ¿cómo se mueve esta historia del inicio hasta el fin? And I'm now going to use a way of thinking Entonces, para explicarles, voy a usar una forma de pensar that was very common amongst the ancients and the biblical writers. una forma de pensar que era muy común entre la gente antigua y los escritores de la Biblia, And it's based upon the letter X in the Greek alphabet, y que se basa en la letra X del alfabeto griego, which is the letter chi, que es la letra Hai, lying on its side. línea al costado de la otra línea, And so from that we get the word chiasm. y de donde sale la palabra giaísmo. And there's some books of the Bible where the whole book is designed on a chiasm. Y hay libros de la Biblia completos que están basados en la idea de quiasma, Like the book of Hebrews. como el libro de Hebreos. Did you tell them that the PowerPoints will be available? Solo quería decirles, para que no estén tomando notas, que todas las presentaciones de PowerPoint van a estar disponibles para todos ustedes. But you're welcome to still take photographs of it if you want. Pero si quieren pueden tomarle fotos y también los videos van a estar disponibles. Now, this is how a chiasm works. Ahora, así es como funciona una quiasma. The two outward extremes Los dos extremos más de afuera correspond to each other. son correspondientes el uno al otro. A corresponds to A. Uno corresponde al otro. A corresponde a A. Then as you move in, B corresponds to B. En la manera que vas avanzando hacia el centro, la B corresponde con la B. And then if you move further, C corresponds to C. Y si sigues avanzando, entonces la C va a corresponder con la C. But always the focus is the middle. Pero siempre el enfoque va a ser el centro. The story moves down to the center, La historia se va moviendo hasta llegar al centro. and then it moves outwards from the center. Y luego se mueve desde el centro hacia afuera. So this is how the biblical story runs. Entonces así es como funciona la historia bíblica, como It es. goes from creation Va desde la creación to new creation. a una nueva creación. If you think about it, you know that already in your Bibles. Si lo piensas, igual lo puedes leer en tu Biblia. Genesis 1 and 2 is about creation. Génesis 1 y 2 se trata de la Biblia. And the end of the book of Revelation, I saw a new heaven and a new earth, Y al final encuentra un cielo nuevo y una tierra nueva. the new creation. La nueva creación. And creation was supposed to be linked Y la creación debería estar conectada to humanity in God's image, a la humanidad, a la imagen de Dios, ruling as his vice regents. gobernando como sus vicerregentes. But Pero humanity messed up in this calling la humanidad la embarró and fell into sin y cayó en pecado. and stopped being the servants of God. Y dejaron de ser los sirvientes de Dios. And so the only way this can be solved De tal forma que la única forma que esto se podía resolver is that one day there will be a new humanity. es que algún día llegue a haber una nueva humanidad. And only then can the new creation come. Y solamente así podía haber una nueva creación. So in the book of Revelation, Entonces en el libro de Apocalipsis there's a great company from every tribe and tongue and language standing before the Lamb. hay un gran momento de gente de toda tribu, lengua y nación parándose frente al Cordero. It's the new humanity, Es la nueva humanidad, now redeemed. ahora redimida ya. And then the new creation can come about. Y luego puede venir de ahí la nueva creación. So if you read the story of Genesis 1 to 11,
Entonces, si tú puedes leer la historia de Génesis del 1 al 11, all the nations rebelled against God, todas las naciones se rebelaron the contra Tower Dios of Babel. y llega la torre de Babel. And so God chose Israel. Entonces, Dios levanta y muestra a Israel. He called Abraham and the patriarchs and the Llama- nation of Israel. Llama a Abraham y los patriarcas y luego llega hasta la nación de Israel. And the idea is that Israel would now, in place of all the nations, Y la idea es que ahora Israel sería, frente a todas las naciones, be God's servants and God's vice-regents. serían los sirvientes de Dios y los vicerregentes de Dios. So the word representation at the top there De tal forma que la palabra representación ahí arriba is that Israel would do what humanity had failed to do. es que Israel tenía que hacer lo que la humanidad había fracasado en hacer. And for a while it worked. Y por un tiempo funcionó. The Lord delivered them from Egypt, El Señor los rescató de Egipto, took them into the promised land. los llevó a la tierra prometida And under David and Solomon, it was like the Garden of Eden was restored. y debajo el gobierno de David y Salomón fue casi como si se hubiese restaurado el Edén. They had a golden age of prosperity and Tenían peace. una época dorada de paz y prosperidad And then they started worshiping idols. y luego de ahí empezaron otra vez a adorar ídolos And they fell into sin. y fracasaron en servirle. And so judgment came. Entonces vino el juicio And they lost the kingdom of God. y perdieron el reino de Dios And they were sent into exile. y fueron enviados al exilio. And then in the prophets, Y luego en los profetas, this hope arose esta esperanza se volvió a levantar that maybe through the exile de que quizás a través del exilio and the suffering and pain of the y exile, el sufrimiento y dolor del exilio, some of them would really repent algunos de ellos quizás se arrepentirían realmente and turn to y God, se volverían a Dios and a remnant would be purified, y un remanente sería purificado and they would truly serve God. y ellos sí realmente servirían a Dios. But I think you know what I'm going to say next. Pero yo creo que tú sabes lo que voy a decir a continuación. The remnant failed. El remanente There falló. was not a holy remnant. No fue un remanente santo. And so the story goes down to this one figure Y la historia va bajando hasta llegar a una figura that Isaiah calls the servant of the Lord, que Isaías lo llama el sirviente de Dios and Daniel calls the Son of Man. y Daniel lo llama el hijo del hombre. One human being Un ser humano that now represents the nation of que Israel, ahora representa a la nación de Israel, that is representing humanity, que representa a la humanidad. Avanza, por favor. and he alone can do what's happened. No, I'm No, just telling you. he alone can do what humanity failed to do. Y solo él podría hacer lo que la humanidad falló en hacer. Is he seeing what's going on? Más, Because un poco he's más, behind. más adelante. Ahí. So the servant of the Lord in Yahweh in Isaiah Entonces el sirviente de Yahvé en Isaías is actually the nation of Israel, es, de hecho, en Isaías era la nación de but Israel. then one Israelite who does on behalf of the nation what the nation cannot do. Pero entonces se vuelve en un israelita que hace por Israel lo que toda la nación de Israel no pudo hacer. And the Son of Man in Daniel is the people of God, the saints of the Most High. Y en el libro de Daniel es la gente de Dios, los santos del Dios más alto. But he is also one person who embodies all the people of God. Pero también acá se vuelve que es una persona que personifica todo el cuerpo de Dios. And these were the two names that Jesus named himself by. Y estos fueron los dos nombres por los cuales se le llamó a Jesús. And it shows that he was taking all of humanity into himself Y significa que Él tomó toda la humanidad sobre sí mismo and doing what humanity had failed to e do. hizo lo que la humanidad había fracasado en hacer. And so in his death and resurrection, Entonces aquí hay muerte y resurrección. the destiny of humanity is turned around. El destino de la humanidad se voltea And a new day dawns. y comienza un nuevo amanecer. And from there, the story grows outwardly. Y de aquí comienza otra vez la historia a crecer. And so Jesus
chooses 12 disciples. Y Jesús de ahí elige 12 discípulos And he tells them they represent the tribes of Israel. que les dicen que ellos representan las tribus de Israel. This is the new Israel being born. Este es el nuevo Israel comenzando a nacer. And then he sends out 70. Y de ahí, de esos 12 envía a 70. And that was the number of the nations in Genesis 10 Y ese es el número de naciones que habían en Génesis capítulo 10, that failed. que habían fracasado. So now Israel is being reborn to reach back to all the nations. Israel is being reborn Israel estaba renaciendo to reach back to all the nations. para alcanzar otra vez a todas las naciones. And then on the day of Pentecost, there were 120. Y llega luego el día de Pentecostés donde habían 120. And that is the number needed in Jewish thinking to form a Yes. parliament or a ruling body or a Sanhedrin. Y ese era el número judío necesario para comenzar a formar un parlamento o un Sanedrín. So the new people of God is set in place. Entonces se establece la nueva gente de Dios, para los 120 como para establecer un nuevo gobierno. And Eso then es lo que this quiere people begins to grow. decir. Y luego de ahí esta gente comienza a crecer. And on the day of Pentecost, 3,000 get converted. Y llega el día de Pentecostés, que ese día se convierte en 3,000 personas. And then a bit later, Luke says 5,000. Y luego más adelante un poquito, Lucas habla de 5,000. And after that, he stops counting. Y luego de ahí en adelante simplemente deja de contar. And the gospel starts going through all the nations Y el evangelio comienza a avanzar hacia todas las naciones. as Paul goes on these great missionary journeys. Mientras Pablo comienza a avanzar en todos esos grandes viajes misioneros. And the international church is born. Y nace la iglesia internacional. And we now live at this time Y in the nosotros story hoy vivimos en un tiempo de esta historia where Jesus says this gospel of the kingdom must be preached to all nations. donde Jesús dice que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones. And then the end will come. Y que cuando haya sido eso, ahí vendrá el fin. Because then there can be a new humanity. Porque ahí recién puede haber una nueva humanidad. And the new humanity can lead to a new Y creation. la nueva humanidad se puede volver una nueva creación. So that is how the whole biblical story runs. Entonces, así es como funciona toda la historia bíblica. Now there's one other way that biblical writers thought. Ahora, there's one- One other way hay otra forma en the cómo, biblical writers used to think, es otra forma como los escritores bíblicos solían pensar, it's like a diagram you have to put on top of this diagram. que es como tener un diagrama y poner otro encima. And this is the language Jesus used. Y este se refiere al lenguaje que usaba Jesús, That God deals with humanity que Dios lidia con la humanidad in two ages. en dos eras. There is this age, Una es esta era, which in Hebrew is Haolam Hazeh. que en hebreo es Haolam Haseh. I just like the sound of the Hebrew. Me gusta el sonido del hebreo nomás. And this is the age of human sin and Y esta es la era de la humanidad, del pecado, evil and oppression. de la maldad, de la opresión. But one day, Pero un día God is going to bring all of this to an end. Dios traería fin a todo esto. And so we have the idea of the end of the age Entonces de ahí nace la idea del fin de los tiempos or the day of judgment, o el día del juicio, where God will end all this evil. donde Dios acabará con toda esta maldad. And then there's going to be a coming age. Y luego vendrá una era por venir, In Hebrew, the Haolam Haba, en hebreo la Haolam Haba, where God will make everything new. donde Dios hará todas las cosas nuevas. And there will be a new creation. Y de ahí habrá una nueva creación. And at the book of Revelation, you know, Y el libro de Apocalipsis, ¿saben? statements like this: the kingdoms of this world have become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. Dice que los reinos de este mundo se transformarán en los reinos de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. And the former things have passed Y away, las cosas viejas habrán pasado and I make all things new. y yo hago nuevas todas las cosas. All those wonderful statements, right? Todas esas declaraciones tan maravillosas. Now, Ahora, key to understanding the kingdom of God la clave para entender el reino de Dios
is what happened in Jesus Christ. es qué fue lo que sucedió en Jesucristo. That somehow, in an unexpected and miraculous way, Que de alguna forma milagrosa y no esperada, in Jesus, the end of the age broke into this age. en Jesús la era del fin irrumpió en nuestra era. So that the new creation started to happen already in Jesus. Para que la nueva creación comience a suceder ya en Jesús. Or as one verse says, O como dice un versículo, the powers of the coming age los poderes de la era venidera arrived in Jesus. Llegaron en Jesús. And all of our teaching about the kingdom revolves around that. Y toda la enseñanza acerca del reino da vueltas alrededor de esto. So this is the big story. Entonces, esta es la gran historia. And it divides humanity Y divide a la humanidad into two kinds of humanity. en dos tipos de humanidad. The old humanity La and the vieja new humanity. humanidad y la nueva humanidad. And one day on the day of judgment, God will judge, and some will go to everlasting life and some will go to everlasting loss. Y en el día del juicio Dios juzgará a algunos que irán para perdición y otros que irán para nueva vida. But already, Pero- if you know Jesus Pero si tú ya conoces a Jesús and you experience the power of the Holy y tú Spirit, experimentas el poder del Espíritu Santo, you step into the new humanity. tú entonces das un salto a la nueva humanidad. And so we are the new people of God spreading the new humanity to all nations. Entonces nos volvemos las nuevas personas de Dios que somos enviados, esparcidos a toda la creación. So if you look at the Bible, Entonces si tú ves en la Biblia, there are basically two stories. hay básicamente dos historias. There's the story of Israel Está la historia de Israel that narrows down to que, Jesus. que va bajando más angosto hasta llegar a Jesús. And there's the story of Jesus Y luego es llega la historia de Jesús that begins this opening up que to all comienza nations. esta apertura hasta todas las naciones. And the Old Testament goes through this coming of the kingdom Y el Antiguo Testamento habla de esta venida del reino through Moses, a través de Moisés, through David, a través de David. and then the promise of the coming kingdom through the Y la prophets. promesa del reino venidero vendría a través de los profetas. And the New Testament tells the story of Jesus, Y el Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús, his life and ministry, la vida y ministerio de his Jesús, death, su muerte, his resurrection, su resurrección, his ascension, su ascensión and his return. y su retorno. And all of those are about the new creation breaking into the present, Y todo eso habla de la nueva creación irrumpiendo en el presente. the powers of the coming age Los taking place in poderes de Jesus. la era venidera tomando lugar en Jesús. And the relationship between the two is that the whole of the Old Testament is like a great promise, Y la relación entre los dos es que a great promise, the New the whole of the Testament, Old Testament. que todo el Antiguo Testamento es una gran promesa. And the New Testament is the fulfillment of those Y el promises. Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas. And you see, sometimes when we preach and we talk about the Bible, Y a veces cuando predicamos y enseñamos acerca de la Biblia, we can get lost in the details. nos podemos perder en los detalles. We need to see, it's not very complicated, this No big es muy story complicado, pero necesitamos ver la historia completa and how it fits together. y de cómo encajan juntas. Now, we may think, is it really clear that the whole of God's plan Ahora tenemos que preguntarnos si tenemos realmente claro que todo el plan de Dios is moving towards a new creation? se dirige y se mueve hacia una nueva creación. So here are some key verses Entonces aquí hay algunos versículos claves that say exactly que that. dicen exactamente eso. First of all, a statement from Jesus, Primero una declaración de Jesús, where he talks about the renewal of all things. donde él habla de la renovación de todas las cosas. And notice it's about the Son of Man sitting on his throne judging. Y fíjense que se trata del Hijo del Hombre sentado en su trono juzgando. There's going to come this day of judgment. Va a venir un día del juicio, And then God will renew all things. donde Dios renovará todas las cosas. And when Jesus rose from the dead, Y cuando Jesús cuando Jesús se levantó de entre los muertos, you can see his disciples expected this. puedes ver que sus discípulos esperaban esto. Are you now going to restore Israel Y le preguntaban, ¿ahora sí vas a restaurar to Israel the kingdom? a otra vez el reino?
And then in Acts where it talks about the ascension of Y Jesus and luego his en return. Hechos habla de la ascensión de Jesús y el retorno. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything. Where are you reading? Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. So the return of Christ heads to the restoration of Entonces, everything. la vuelta, el retorno de Cristo apunta hacia la restauración de todas las cosas. And Peter tells us that we are waiting for the promise of a new heaven and a new Y earth. Pedro nos dice que debemos esperar la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. And then in the book of Revelation, Y luego en el it Apocalipsis, arrives. We get to the new heaven and the new earth. Llega el momento, llegamos a ese cielo nuevo y tierra nueva. So the big story of the kingdom Entonces la gran historia del reino and the story of a new creation y la historia de una nueva creación are just different ways of saying the same thing. son diferentes formas de decir exactamente lo mismo. This is God's great plan. Este es el gran plan de Dios. And the thing we've got to think about is how do we fit into this Y plan? lo que tenemos que pensar tú y yo es cómo encajamos en este plan. Because we do fit into this plan Porque sí encajamos en este in a plan very important way. de una forma muy importante. So every time we preach Entonces cada vez que predicamos or discuss the Bible in a small group o conversamos acerca de la Biblia en un grupo pequeño or witness to a friend, o seamos testigos a un amigo, this is the big story we are telling. esta es la gran historia que debemos contarles. And every different thing we do is really just within this framework. Y todo el resto de las cosas que hacemos deben estar dentro de este marco. This is the mental architecture within which we rearrange the furniture. Esta es como la arquitectura, el diseño a través del cual diseñamos y armamos nuestro mueble. And so we need to learn to tell the story. Entonces necesitamos aprender a contar la historia. Not so complicated that it's too difficult to understand. No es que sea tan complicado como para que sea difícil de entender. And basically in one session tonight, I'm telling you the whole story. Y básicamente en una sesión esta noche les estoy contando toda la historia. And you can tell the story. Y tú puedes contar la historia. And we must always tell it with how grand it is. Y siempre tenemos que contarlo diciendo cuán grande es la historia. The greatest story ever told. Es la mejor historia jamás contada. It's the story that explains why human beings exist and why the Es la creation exists. historia que explica por qué existen los seres humanos, por qué fueron creados y por qué existe la creación. And of course, Y when por you're witnessing supuesto- to a friend, Y por supuesto, cuando seas testigo a un amigo, you can't download the whole thing. no es que puedas echarles toda la carga encima, todo, contarles todo de una vez. We must be led by the Spirit. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. And the Lord will tell us, this is the part of the story that fits this person's need. Y el Señor nos va a decir, esta es la parte de la historia que va a encajar con la necesidad que tiene esta persona. But we're always doing it inside this big story. Pero siempre haciéndolo dentro del marco de esta gran historia. It's the story of the kingdom of God. Porque es la historia del reino de Dios. And we need to repeat it among ourselves Y necesitamos repetirla entre nosotros también. until we can just all tell the story without thinking. Hasta que llegue el punto en que seamos capaces de articularla, de contarla sin siquiera pensar. And all our discipleship and Y training todos nuestros discipulados y entrenamientos must equip all of our people to tell this story. deben equipar a toda nuestra gente para que cuenten la historia. A preacher should never be let loose in the pulpit. A preacher Un should never predicador be nunca debería se le debería permitir el que predique en el púlpito who doesn't know this big story. si es que no sabe esta gran historia. You can preach any sermon you like, Puedes predicar cualquier sermón que tú quieras, as long as you're telling this story in some way. mientras de alguna forma te dediques a contar esta historia. And every part of the story of Jesus Y en cualquier parte de la historia de Jesús, en todas las partes, is ministered into our lives hablan de ministrar a nuestras vidas by faith por fe, and through the Holy Spirit. y lo recibimos por fe y por el Espíritu Santo. So it's not a story like history that stands outside of us. Entonces no es que sea una historia a la cual nosotros estamos fuera, como que no pertenecemos a eso. It's a story that gets inside of us Es una historia que se mete adentro nuestro, until it becomes our story. hasta el punto que se vuelva nuestra historia.
And each of us can tell the story of when the kingdom of God came into our lives. Y cada uno es capaz de contar el momento en que el reino de Dios vino a nuestras vidas. The early church, La iglesia primitiva, the early Christians, los primeros cristianos, did not call themselves Christians. ellos no se llamaban a sí mismos cristianos. The unbelievers called them Christians. Los no creyentes los llamaban a ellos cristianos. They called themselves the people of the way. Ellos se llamaban a sí mismos la gente del camino, Walking de behind la forma. Jesus Los que caminaban detrás de Jesús in a journey, en un viaje, following the story to its destiny. caminando hacia la historia de nuestro destino. That's how they understood themselves. Así es como ellos se entendían a sí mismos. And so when we say, why does the church exist? Así que cuando nos preguntamos, ¿por qué existe la iglesia? Why does your congregation exist? ¿Por qué existe tu congregación? Why do all the churches in Peru exist? ¿Por qué existen todas las iglesias en Perú? We are this new humanity, Es porque somos esta nueva humanidad, born of the Spirit, nacida del Espíritu, reaching all nations que debe alcanzar todas las naciones, until there's a new heaven and there's a new earth. hasta que llegue un cielo nuevo y una tierra nueva. That is why we exist. Por eso existimos. That is the purpose and our calling. Ese es el propósito en nuestro llamado. So we don't have a small dream. Entonces no tenemos un sueño pequeño, We have a very big dream. tenemos un gran sueño. And unless you can see how big it is, you Y a don't menos really que no- understand. Y a menos que no puedas ver qué tan grande es esto, no lo vas a entender. Now, he has asked me in the conference Ahora, él me ha pedido en la conferencia to focus on how Luke and Acts Que me- tells the story. que me enfoque en cómo Lucas y Hechos cuentan la historia. And that's what I'm going to do because I'm obedient. Y eso es lo que voy a hacer porque soy obediente. And I started doing that last night. Y empecé a hacer eso anoche. And Luke Acts, because Luke and Acts were Y Lucas y Hechos, porque ambos 2 volumes written by the same person. son dos volúmenes escritos por el mismo autor. One telling the story of Jesus, Una que cuenta la historia de Jesús and one telling the story of the early church, y otro que cuenta la historia de la iglesia primitiva. is one of the best Es examples uno de los mejores ejemplos of this narrative theology. de esta teología narrativa. That God speaks to us and reveals himself Que Dios to nos us habla y se nos revela a cada uno in the way the story goes. en la medida que avanza la historia. And for the vineyard, Y para la viña, Wimber, the founder of the vineyard, Wimber, el fundador de la viña, his whole approach su acercamiento, su forma de abordarlo, was based on the parallel between the ministry of Jesus and the It- ministry of the early church. era basado en un paralelo entre el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia primitiva. Jesus came demonstrating and announcing the kingdom. Jesús vino demostrando y anunciando el reino. The early church went announcing and demonstrating the Y kingdom. luego la iglesia primitiva fue a anunciar y demostrar We el must reino. do as Jesus did. Nosotros tenemos que hacer lo que hacía Jesús. So Luke is very good at telling the story. Y Lucas es muy bueno contando esta historia. And it's the Luke who gives us this mandate that was given to the church. Y Lucas es quien nos da este mandato dado a la iglesia. And all the gospels talk about Jesus giving us authority Todos los evangelios hablan de Jesús dándonos autoridad to act as his representatives. para actuar como sus representantes. All authority in heaven and on earth has been Toda given la to me. autoridad en el cielo y en la tierra se me ha sido dada. Go therefore and make disciples Por of lo all tanto, nations. vayan y hagan discípulos a todas las naciones. And then Luke tells the story of how the anointing that was on Jesus Y was luego- transferred to the church. Lucas cuenta cómo esta unción que reposaba sobre Jesús fue transferida a la iglesia primitiva. Not only giving us authority, No solo dándonos autoridad, but power as sino well. poder también. And if you see how Jesus called the 12 and the Y 70, si tú ves cómo Jesús llamó a los 12 y luego a los 70, it says he gave them authority and power. dice que les dio autoridad y poder. We need to know our authority and power. Necesitamos conocer nuestra autoridad y nuestro poder. And with that authority and power, we can reach Con esa autoridad y poder podemos alcanzar towards a new humanity. y llegar a ser una nueva humanidad. This great international community Esta around the comunidad world gigantesca, internacional alrededor de todo el mundo, that includes people from every tribe and tongue and que language and nation. incluye gente de toda tribu, lengua y nación.
So in this diagram we go back to, Entonces, volviendo a este diagrama, there are a number of absolutely key things we need to fulfill this vocation, hay un número de claves absolutas to fulfill, our vocation. para poder alcanzar y cumplir nuestra vocación. How are we going to reach all the nations? ¿Cómo vamos a alcanzar todas las naciones? How is the church going to do that? ¿Cómo va a hacer eso la iglesia? We need to preach the gospel of the kingdom of God. Necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios. This whole message, we need to preach it. Todo este mensaje necesitamos predicarlo. And so one of the things I'm going to go into on the weekend Entonces, una de las cosas que haré este fin de semana is what is the gospel of the kingdom that Jesus gave us to preach. es revisar cuál es este evangelio del reino que Jesús predicó y que nos enseñó a predicar. Getting the message right. De entender bien cuál era el mensaje. If any of you study marketing, Sorry, what? marketing, Si alguno de ustedes estudia marketing, they'll tell you, ellos te dirán, you must get the message right. necesitas asegurarte de dar muy bien el mensaje. We're doing something bigger than marketing a product. Nosotros hoy lo que hacemos es algo mucho más grande que simplemente marketeo de productos. We are redeeming humanity. Estamos redimiendo la humanidad. And then also, Y también, in understanding this gospel, al entender este evangelio, there's a bit of a battle we have to fight. hay una batalla que tenemos que pelear. We must not allow ourselves to preach what is I call a reduced gospel. No debemos permitirnos entre los predicadores lo que yo llamo un evangelio reducido. And the truth is, Y la verdad es, in the history of the evangelical Protestant church, en la historia de la iglesia protestante evangélica, especially in recent times, especialmente en tiempos recientes, there's a version of the gospel hay una versión del evangelio that's just a fraction que es solo una fracción of the full gospel of the de kingdom. todo el evangelio del reino. And so that's one of the things I'm going to go into on the Y weekend. esa es una de las cosas que también revisaré el fin de semana. One of the great leaders of Kingdom of God thinking today, Uno de los grandes líderes del pensamiento del reino de Dios he says even the creeds have a problem. es capaz de decir, aún los credos tienen un problema. I don't know if you ever say the creeds in church, Yo no sé si alguna vez ustedes en sus iglesias repiten los credos, but if you had a Catholic background, you probably can remember. pero si tú tuvieras trasfondo católico probablemente te acordarías. All right, so it talks about how he was God, Que habla acerca de cómo very es God of very God, Dios sobre todo Dios, and then conceived by the Holy Spirit, concebido por el Espíritu Santo, born of the Virgin Mary. nacido de la Virgen María. All right, ¿Sí? ¿Se and then acuerdan? it just goes, comma, Y luego dice coma, crucified, dead, and buried. y luego dice coma, y de pronto crucificado y enterrado. So what happened to the whole ministry of Jesus in between? Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con toda la vida y ministerio de Jesús? Not even mentioned. Ni siquiera lo mencionan. Now, everything the creed says is true. Ahora, todo lo que dice el credo es cierto. The trouble is it just doesn't tell the whole story. El problema es que no cuenta toda la historia. And a lot of people are thinking about this today. Y mucha gente está comenzando a pensar acerca de eso hoy. And also we'll see tomorrow one of the problems is the whole story of Israel. Y también- Remember I said it's the story of Israel, the story of Jesus. Y también es que tampoco cuenta toda la historia de Israel. La historia de Israel y la historia de That is Jesús. also often left out. Frecuentemente eso es dejado fuera. It goes, Adam sinned. Comienza diciendo, Adán pecó. Man fell into sin. El hombre cayó en pecado. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. It's like you get into a helicopter and you fly over the whole story of Israel Es and you como que te land. subiste a un helicóptero y te fuiste y te saltaste toda la historia de Israel hasta llegar a Jesús. That's not how Jesus understood himself. Así no es como Jesús se entendía a sí mismo. And then also we need not only to have the gospel, Y no solo Clear. tenemos que tener el evangelio claro, we need the power of the Holy Spirit necesitamos el poder del Espíritu Santo to be able to witness to this gospel. para ser capaz de ser testigos de este evangelio. And so we need authority and power. Entonces necesitamos autoridad y poder. We need the right message Necesitamos el mensaje correcto and the authority and the power to carry this message y to la all nations. autoridad y el poder para poder llevar este mensaje a todas las naciones. Now, sometimes when we look at the world we're living in Ahora, a veces cuando le damos una mirada al mundo en el que vivimos and we look at the church y vemos la iglesia that often seems weak and divided, que frecuentemente se ve débil y dividida, we can lose hope.
podemos perder la esperanza. But let me tell you, we have no reason to lose hope. Pero déjame decirte, no tenemos razón And so para I'm perder going la to end esperanza. this evening with a few statistics. Así que voy a terminar esta noche con unas pequeñas estadísticas. When I talk about the Pentecostal charismatic movement, No vamos a hablar, the Pentecostal charismatic vamos a hablar movement, acerca del movimiento pentecostal y I carismático. mean all those who believe the gifts of the Spirit offered Y today. con eso me refiero a todas las personas que creen que los dones del Espíritu siguen activos hoy. Whether they're Pentecostal denominations Ya sea que sean denominaciones pentecostales or charismatic movements like the Vineyard is, o movimientos carismáticos como es la Viña. what we have in common is we believe and practice Lo que tenemos en común es que creemos y practicamos the gifts of the Holy Spirit los today. dones del Espíritu Santo hoy. But that's not how the whole church is. Pero no es así como son todas las iglesias. So here's some statistics. Entonces aquí hay algunas estadísticas. Pentecostal and charismatics Los pentecostales y carismáticos were 6% of global Christianity in 1980. en el 1980 correspondían al 6% de todos el mundo cristiano. By 2025, we were 25% of global Christianity. Para el año 2020 éramos el 25% de todos los cristianos. Here's another quote Aquí from hay- 1994. Hay una cita What about de just reading the 1994 de Ralph Martin que dice, para 1992 el número de pentecostales y carismáticos ha crecido a más de 410 millones y ahora se compone del 24% del cristianismo mundial. Mi investigación me ha guiado a hacer una declaración atrevida. En la historia de toda la humanidad no ha habido ningún otro movimiento voluntario o político o militar que haya crecido tan rápidamente como el movimiento pentecostal carismático de los últimos 25 años. So something's happening, right? Entonces, hay algo sucediendo, ¿cierto? Here's another statistic Acá from más 2019. estadísticas de 2019. Dice, hoy 1 de cada 4 cristianos en el mundo se identifica como pentecostal o carismático, con el pentecostalismo creciendo 4 veces más rápido que el avance de la población mundial. Now that is very dramatic growth. Ahora, ese es un crecimiento muy dramático. Here's some stats from another source. Acá hay otras estadísticas de otra fuente. There's the website if you want to visit it. Ahí está el sitio web si lo quieren visitar. In the whole world, En todo el mundo, atheism is going down el ateísmo va bajando and religion is going up. y la religión va creciendo. If you read some of our news Si tú lees noticias you wouldn't believe that. acerca de esto, no lo creerías. And then within that, Y dentro de esto, Christianity is especially growing. habla de que el cristianismo particularmente está creciendo, And you can just read the second sentence there. con una tasa de crecimiento del 1.17%, casi 2.560 millones de personas se identificarán como cristianos a mediados del 2022. Para el 2050 se espera que esa cifra supere los 3.300 millones. And then within the growth of Christianity, there's a certain sector of Y Christianity luego dentro del crecimiento de los cristianos hay un especial sector del cristianismo that is especially growing. que está creciendo particularmente. Okay, you can read that for us. Number 3. La siguiente, ahí Yeah. está. Los católicos siguen siendo el grupo cristiano más grande con casi 1.26 billones de seguidores. Pero los dos grupos cristianos de más rápido crecimiento en todo el mundo son los evangélicos, con tasa de crecimiento del 1.8%, y los carismáticos con 1.88%. El dramático crecimiento global de los cristianos carismáticos es particularmente digno de mención. En 1900, menos de 1 millón de personas en todo el mundo se identificaban como pentecostales o carismáticas. Para el 2050, esa cifra superará los 1.000 millones. And guess where this is happening most? Y adivinen dónde está sucediendo más esto. Africa, where I come from, En África, de donde vengo yo, Latin America, en Latinoamérica and Asia. y Asia. So listen, we Entonces- are taking over. Escuchen, nos estamos tomando el control. We are like a plague that cannot be stopped, Somos como una plaga que no se le puede detener, like an unstoppable force. como una fuerza imparable.
This is what, statistics is just hard facts. Estas son estadísticas, son hechos concretos. So there's no reason for us to despair. Entonces no hay razón para desesperarnos. Now, what do you think is making this part of Christianity growing compared to the other? ¿Qué es lo que crees que está haciendo que esta parte del mundo cristiano crezca más que todos los demás? It's what I call the full gospel of the kingdom. Es lo que yo llamo el evangelio completo del reino. Telling the whole story. El contar toda la historia. That is what is driving the growth. Eso es lo que está direccionando este crecimiento. And we are reaching humanity. Y estamos alcanzando la humanidad. You know, when they talk about Asia, Cuando estos hablan de Asia, the Chinese underground church, la iglesia subterránea china, they say, ellos dicen, is growing faster than any other Christian movement in the whole of history. está creciendo más que cualquier otro movimiento cristiano en la historia del cristianismo. And the funny thing about Christianity Y is, lo divertido del cristianismo es you persecute us que si nos persiguen, and we grow even more. y si nos persiguen, creceremos aún más. All right. Yes, it's worth clapping. Vale la pena aplaudir por eso. Now, Ahora, I was sitting there at the back, estaba sentado ahí detrás antes, and I know all the songs, tunes, but I can't sing them because I don't understand the Spanish. yo conocía todas las canciones que estaban cantando, pero no podía cantarlas porque no conozco el español. And I was feeling a bit sorry for myself. Y me sentía apenado por mí mismo. And I felt the Lord start saying something to me. Y me di cuenta que el Señor me empezó a hablar algo. I think the vineyard in Peru has a huge future. Yo creo que la viña en el Perú tiene un gran futuro. You have a great opportunity. Tienen una gran oportunidad. And I see a group of families and friends in the middle that are united. Y veo unos grupos de familias y amigos que están por ahí juntos. And you must stay united. Y deben mantenerse juntos. But this nation is waiting for you. Pero porque esta nación está esperándoles. I believe you're going to plant many churches. Yo creo que ustedes van a plantar muchas iglesias. And you'll look back in 10 years' time and you'll say, Y de aquí a look, 10 we años, never thought we would get here. y de aquí a 10 años van a mirar hacia atrás y van a decir, no creíamos que éramos capaces de hacer todo esto. There's a calling on this movement which is just Hay un beginning. llamado sobre este movimiento que está recién comenzando. And you're not the only thing happening in this Y country. ustedes no son lo único que está sucediendo en este país. Many other evangelical and Pentecostal churches. Muchas otras iglesias evangélicas y pentecostales We're just part of this big movement, que son parte de este gran movimiento. but we are going to play a part in this big movement. Pero nosotros vamos a jugar un rol en este gran movimiento. But we need to understand the vision. Pero necesitamos entender la visión. We need to know the big story. Necesitamos conocer la gran historia. We need to know where we fit in the big story. Necesitamos entender dónde encajamos en esta historia. And we need to be filled with a sense of purpose. Y ser llenos con este sentido de propósito. That's what God wants to do. Eso es lo que Dios quiere hacer. I finished for tonight. Así que yo acabo esta noche, acabé. I even wondered whether we shouldn't pray for your leaders that they really lead into this future. Y me pregunto si deberíamos orar por los líderes que realmente sean quienes nos lideren hacia el futuro. That they get the vision and Que go agarren with y it. que se apropien de esta visión y vayan adelante. Do you think that might be a good idea? ¿Creen que esto sería una buena idea? I think if we just ask the pastors and wives, Yo creo que si podemos pedirle a los pastores, a las esposas, and then I want like 50 of you y luego tener como a 50 de ustedes to lay hands on them que venga y imponga manos. and affirm them and say, lead us, lead us. Affirm them. Y poder declarar afirmación sobre ellos, como diciéndoles, guíennos, Teach us to tell the story. enséñennos a contar esta historia. Make us those who have authority and power. Háganos que tengamos esta autoridad y este poder.
Get us to know how to tell the kingdom message. Háganos que podamos saber cómo contar este mensaje del reino. You want them to do that, don't you? ¿Te gustaría que hagan eso, no? I think that's how we're going to finish tonight. Yo Is creo that que all right? así es como vamos a terminar esta So, noche. I know many of them because I've had lunch with them and all of that. Yo sé Come to que the he front. almorzado con varios de ellos. Ustedes saben quiénes son. Pasen. The Pasen pastors, adelante los pastores, pastors' wives, las esposas, whoever you think is appropriate. equipos pastorales. Come here. Vengan para acá. Have we got them all yet? Yo sé que hay más. Yeah, no, there's more of them. Yo sé que hay más. And some of them are having babies as Algunos de ellos well. están teniendo bebés también. They're multiplying in other ways. Se están multiplicando de otras formas. All right, listen, come stand here. People can get around you. Vengan, That's fun. párense acá y sepárense un poquito para que la gente And the pueda father, the rodearlos. patriarch must be Y here. el patriarca también. And the matriarch must be Y here. la matriarca también. Come here. So look, once you guys have prayed for them, the meeting's finished, all right? I'm sorry. But yeah, once they've prayed for them, Una vez que hayamos orado por ellos, the meeting is finished. entonces ahí se acaba por esta noche. I don't care how long you take Yo no sé cuánto se demoren ustedes en orar por or ellos how quick you are. o qué tan rápidos sean. But why don't you, a whole lot of you come Pero- and gather around every one of them and start praying for them. Pero and vengan blessing them. adelante, rodéenlos. Dijo, como pasen, no sé, la mitad. All right, and pray along the lines I've been talking about. Y oren las líneas que les he estado pidiendo que oren por ellos.